quedó grabada, pero buen punto, ya la estoy grabando. Muy bien. Bueno, Pero esa primera sí se continuemos. puede recuperar, profe. Sí, yo creo que sí. Ah, ok. Espero que sí. Muy bien, habíamos hablado de Sphagnum y también pues habíamos dicho que los musgos no son excepción a lo que era la alternancia de generaciones. Eh, ya habíamos mencionado que en el caso de los musgos, la fase dominante era el gametófito. Entonces, todo se inicia cuando germina una espora haploide y va a producir esta estructura filamentosa que al inicio se llama protonema y el protonema es que luego origina al gametófito. Ahora, el gametófito es la fase dominante, es nutricionalmente independiente, es verde, es fotosintético, mientras que los esporófitos van a depender del gametófito para obtener su alimento. En todas los filos, perdón, no las divisiones, los filos de briófitos, el gametófito es dominante y en todas el esperma es móvil, entonces se requiere agua para que los briófitos se puedan reproducir. Vamos, creo que vamos a ir grupo por grupo examinando lo que es el ciclo de vida, comenzando por las hepáticas. Las hepáticas son 8.000 especies y hay de dos tipos, las talosas y las foliosas. Aquí tenemos una hepática talosa, vean que el cuerpo es aplanado, esta no es tal vez la mejor fotografía. Vean que aquí les anoto copas productoras de gemas, reproducción asexual, pero eso se refiere más que todo a la siguiente fotografía. Aquí estamos mostrando los androginóforos, que son los estructuras que van a formar las esporas femeninas. Bueno, con la reproducción sexual, y esta es la fotografía que quería, se forman estas copas, donde en el interior de la copa se acumula parte del talo, o sea, parte del cuerpo del musgo, en este caso, perdón, hepática, y se deseca y se libera al aire y sirve como un mecanismo de dispersión. Es como si la hepática se fragmentara y liberara parte de su cuerpo y el cuerpo es arrastrado por el viento y se establece en un nuevo sitio y sirve para dispersar a la planta. Ahí están las copas productoras de gemas. Las gemas son esas agregaciones de tejido que simplemente es un fragmento del cuerpo de la planta que es dispersado por el viento. Esta es una hepática talosa. Es una hepática cuyas talo o cuerpo está aplastado, típico del género marchante. Aquí tenemos una hepática foliosa. Y vean que aquí en los musgos no tenemos hojas verdaderas como en las plantas, sino que tenemos lo que se llama filoides. Pero para efectos del curso está bien si le decimos hojitas, aunque el término correcto es filoide. Y vean que las hepáticas foliosas pues tienen esta apariencia así de mini planta, ¿verdad? Una mini ramita. En realidad esto es todo el cuerpo del gametófito. Y el otro día pues en preparación para el laboratorio de tejidos me di cuenta de que los musgos son una excelente fuente de plantas para observar cloroplastos. Aquí podemos ver los cloroplastos en una sección de la hojita de una hepática foliosa y podemos ver incluso los plasmodesmos entre célula y célula, que son estas discontinuidades en la pared celular. Entonces, musgos en general, hepáticas, excelente fuente o modelo para ver cloroplastos. Aquí tenemos el ciclo vital de Marchante hacia adelante. ¿Me puede explicar lo que es la hepática? No Sí, entiendo. sí, un musgo como Sphagnum, vamos a ir a Sphagnum, todo el cuerpo de la planta es este, ¿verdad? Esto es lo que llamamos el gametófito, ¿verdad? En el caso de una hepática vamos a tener de dos tipos. En el caso de los musgos, todos son foliosos, ¿verdad? Todos los musgos briófita, el filo briófita son foliosos. Ahora, el filo hepatófita, las hepáticas, van a ser de dos tipos, talosas y foliosas. Las talosas son aplastadas, como esta, ¿verdad?
esto es el gametófito. Todo lo que llamamos hepática, en realidad la mayor parte es el gametófito. El esporófito, ahorita vamos a ver algunas fotografías, van a ver que es más pequeñito y además dura menos. Entonces, lo más conspicuo, lo que llamamos en sí la hepática, es esto que vemos aquí. En este caso, esta es una hepática talosa. Y esta que vemos en la siguiente fotografía es una hepática foliosa. Si ustedes han ido a un bosque nuboso, son muy abundantes las hepáticas foliosas. La gente la confunde con musgos, ¿verdad? Pero vean que los musgos son más frondosos y tienen filoides u hojitas en más de un plano, ¿verdad? Mientras que las hepáticas foliosas tienen las hojas dispuestas en un solo plano, son más aplastadas. Pero todo esto que vemos aquí es una sola planta, en este caso es una hepática. No sé si eso quedó así, ¿le quedó claro? Entonces, o sea, distingo la hepática del musgo por esa formita de las hojitas. Correcto. Yo sé que es un poquito molesto, pero voy a devolverme a Sphagnum. Aquí los musgos todos son foliosos y vean que los filoides salen en muchos ángulos, ¿verdad? Es como espiral, ¿verdad? Ok. Si usted los toca van a ver que son muy frondosos. Ahora, una hepática foliosa, como la que tenemos acá, estas son más aplastadas y usualmente son ramitas individuales, en realidad son tallos, ¿verdad? Pero Y eso son parece... aplastados. Mientras que si esto fuera un musgo, pues los filoides salen en muchas direcciones, en espiral, son más frondosos. Aquí salen en un solo ángulo, son como aplastados. Y otra forma de crecimiento es ser taloso, ¿verdad? Donde el cuerpo de la planta, todo esto es el cuerpo de la planta, ¿verdad? Es como un pancake. Un pancake mal hecho, ¿verdad? Obviamente. No sé si quedó claro. Más adelante, Profe, con más esa fotografías. Sí, adelante. es que se me parece como un helecho muy pequeñito. Sí, de hecho, algunos musgos, la gente, estamos hablando del público en general, los confunde con helechos, pero están muy lejos porque los musgos no son vasculares. Los helechos sí tienen tejidos vasculares. Bueno, este es el Gracias. ciclo de vida de Marchantia. Más adelante vamos a ver un poco más de fotos. Entonces sí, espero que le quede más claro, un poquito más de ejemplos. Aquí está el vocabulario asociado, ¿verdad? Pero podemos comenzar con la germinación de las esporas haploides. Estas esporas, vean que una va a generar un gametófito femenino, y otro masculino. Los femeninos forman esta estructura que tiene como una apariencia de una palmera en miniatura, ¿verdad? Esto es el arquegonióforo. ¿Por qué? Porque esta estructura que parece la seta de un hongo, en la parte inferior va a formar el arquegonio. El arquegonio tiene una forma de botella. Aquí lo vemos. Y dentro se da, bueno, primero tiene que darse la fertilización, pero aquí se van a formar, aquí se va a formar el nuevo esporófito. Bueno, recapitulemos. Germinación de espora haploide nos produce un gametófito femenino y otro masculino. El femenino produce este arquegonióforo y adentro produce el arquegonio y en el arquegonio, en la base, que es como una botella invertida, se produce la célula huevo. En el lado del gametófito masculino tenemos el antedirióforo, que esta es una estructura semejante al arquegonióforo, solo que esta nos va a producir a los arquegonios, los anteridios. Los anteridios van a producir a las células espermáticas. Esas células espermáticas se liberan al medio y necesitan una película de agua para alcanzar al arquegonio. Una vez en el arquegonio, en el fondo se fusionan con la célula huevo y producen un cigoto. Este cigoto
eventualmente produce un embrión y nos genera un esporófito, que es lo que tenemos acá. Vean que el esporófito está conectado al gametófito. Es más pequeño y es nutricionalmente dependiente del gametófito. Dentro del esporófito, se da la meiosis y se producen esporas que son haploides, se liberan al medio y se repite el ciclo de vida. Entonces, ¿qué etapa del ciclo de vida es la más duradera, la mayor en tamaño? La dominante, el gametófito. Lo que nosotros asociamos con la hepática es en realidad el gametófito. Y el esporófito, vean que es casi que hay que verlo con un microscopio, ¿verdad? Hay que buscarlo en el arquegonióforo, que es parte del gametófito, para lograr encontrarlo. La duración también es corta. Aquí les señalo una estructura con el nombre de láter. Los eláteres son fibras que son higroscópicas y que están rodeando las esporas. Entonces, al ser higroscópicas, quiere decir que van a absorber humedad o la van a liberar también. Entonces, se puede estirar y se puede encoger y ese cambio de forma es explosivo. Entonces, cuando el esporangio se abre, los eláteres se liberan y es como liberar una serpentina. Solo que aquí, además del eláter, se liberan también las esporas. Es una manera de dispersar las esporas. Y luego ya habíamos visto que no solo los musgos, sino las hepáticas también se pueden reproducir o dispersar sexualmente simplemente por fraccionamiento del talo o por la formación de estas gemas en las copas que habíamos visto anteriormente, que sirven como un mecanismo también de dispersión, en este caso vegetativo. No hay reproducción sexual en este caso. ¿Preguntas hasta el momento? Ok, bueno, aquí vemos la estructura del esporófito de Marchantia. Vean que primero que todo es muy pequeño y luego se forma este pie o seta, que es lo que sostiene el resto del esporófito, y el esporófito en realidad es una estructura que nos va a producir las esporas haploides previo a la meiosis, ¿verdad? Y aquí están los eláteres, estas fibras que yo les mencionaba, que lo que hacen es simplemente ayudar a liberar a las esporas y dispersarlas. Tenemos otra, ilustración que resume lo que es el ciclo de vida de Marchantia. Vean que Marchantia, como buena hepática y buen briófito, no va a tener raíces, sino que lo que tienen son rizoides. La mayor parte de la absorción de nutrientes, el intercambio de sustancias, se lleva a cabo a través del cuerpo o talo de la planta. Esta es la copa del arquegonióforo. Recuerden que parece una palmera en miniatura. Y el antedirióforo, también donde se producen los anteridios, que son las estructuras que generan las células espermáticas que requieren llegar a el arquegonio para fertilizar a la célula huevo y formar el nuevo esporófito. Pues el ciclo de vida de Marchantia es relativamente sencillo. También es típico alternancia de generaciones, solo que aquí domina la generación gametofítica. Tenemos otras fotografías del arquegonióforo, antedirióforo, gametófito masculino, o el arquegonióforo, gametófito femenino. Marchantia ustedes se la pueden encontrar en bosques húmedos de elevaciones medias. Si han ido al Parque Nacional Braulio Carrillo, el sector de Quebrada González, ahí es muy común, sobre todo al entrar al sendero Las Palmas. Y Marchantia es una hepática, epífita, se la va a encontrar creciendo principalmente sobre rocas. Y tiene esta, apariencia, ¿verdad? En realidad son plantas muy bonitas. Como pueden ver, tiene enorme potencial para estar en una terrario o como combinarlas también con bonsáis. Son plantas honestamente muy, muy bonitas, muy curiosas, hermosas. Ahí podríamos ver que tienen cierto potencial económico. Este es un musgo, es el musgo Polytrichium.
Polytrichium tiene tejidos vasculares muy rudimentarios, se llaman hidroides, que transportan agua y nutrientes, y leptoides, que transportan sustancia elaborada. Lo que nuevamente el común de la gente llama musgo, como pueden ver, son muy frondosos, es el gametófito, es la parte dominante, que es lo que tenemos aquí en esta ilustración, mientras que el esporófito son estos tallos que emergen del gametófito y que en el ápice tienen una cápsula, que es donde se producen las esporas, donde tiene lugar la meiosis y donde las esporas eventualmente se liberan para reiniciar el ciclo de vida. Pues aquí lo que tenemos son los rizoides en la parte C, la parte B es el gametófito y la parte A toda es el esporófito. Como pueden ver, el esporófito va a depender del gametófito, está conectado con él para su nutrición. Y además de que la duración del del esporófito es corta. Muy bien, que tenemos dos ejemplos de hidroides y leptoides. Los hidroides son estas células que tenemos acá. Vean que esto es un filoide. Y los hidroides sirven para transportar agua. Los musgos en realidad no necesitan transportar agua a muy larga distancia. Polytrichium tiene la característica de que es erecto y algunas especies de Polytrichium pueden alcanzar algunos centímetros en altura, pero estamos hablando de centímetros. Entonces no vamos a encontrar madera, mucho menos, ¿verdad? No logran alcanzar pues tamaños considerables porque son plantas no vasculares. Y los leptoides, pues son células vivas a la madurez que transportan principalmente, aquí los tenemos, nutrientes. No podemos hablar todavía de que formen un tejido, ¿verdad? Porque son muy pequeñitos y son algunas cuantas células, ¿verdad? Que están asociadas, pero no tienen una complejidad tan grande como, por ejemplo, el floema, en el caso de las plantas vasculares. Aquí tenemos pues otras ilustraciones donde vemos a los hidroides. Vean que las paredes siguen siendo primarias, pero son paredes más gruesas. Y también los hidroides pierden su citoplasma en la madurez, como los elementos de los vasos, como las traqueidas, las fibrotraqueidas y otras células del xilema que son activas en el transporte, porque están rellenas de agua. Y si hubiera un citoplasma, pues el transporte de agua sería muy ineficiente y mucho más lento. Muy bien, este es el ciclo de vida de Polytrichium. Comencemos con las esporas. Las esporas germinan y producen esta estructura que llamamos protonema, que es el inicio del gametófito. El gametófito, en el caso de Polytrichium, puede ser masculino y femenino. El femenino produce los arquegonios. Vean que los arquegonios son estructuras multicelulares que semejan una botella. En el fondo del arquegonio se produce la célula huevo. En el caso de los gametófitos masculinos, los masculinos van a producir anteridios. Y los anteridios son cápsulas que producen espermas o células espermáticas que son biflageladas, la liberan al medio y requieren de agua para alcanzar la cámara del arquegonio, fertilizar a la célula huevo. Luego de la fertilización pasamos de fase gametofítica o N, haploide, a la diploide o esporofítica. Si forma un cigoto, ese cigoto se multiplica por mitosis, nos produce un embrión que madura en un esporófito. Y el esporófito es esta seta, ¿verdad? Este tallo, que en el ápice va a mantener pues una cápsula donde se van a producir las esporas haploides. Luego de la meiosis, esa cápsula está cubierta por una caliptra o una tapa que eventualmente se desprende y facilita la dispersión de las esporas al medio. Entonces, ese es el ciclo de vida de Polytrichium, un musgo, un briófito. Recuerden que las hepáticas son hepatófita, los musgos son briófita. Y Anthoceros es anthocerófita. Anthoceros es el tercer filo de musgos o briófitos en general. Yo sé que la terminología es un poquito confusa, ¿verdad? Porque nuevamente musgos está compuesto por esos tres grupos. Los musgos per se, los briófitos, las hepáticas o las hepatófita y los anthoceros.
los antocerotales de el filo o división antocerófita. Entonces, aquí antoceros es interesante porque no es tan abundante ni diverso como las hepáticas o los musgos. Lo que vemos en estas proyecciones corresponden al esporófito y el resto del cuerpo de la planta o tal corresponde al gametófito. Pues lo que más observamos de antoceros es el gametófito y eventualmente cuando emerge el esporófito es cuando el musgo se va a reproducir. Vean que el gametófito está asociado a bacterias fijadoras de nitrógeno. Tiene una estructura también bastante interesante, también tiene láteres y los ápices lo que hacen es simplemente romperse y los ápices del esporófito para liberar las esporas. Este tipo de, bueno, antoceros, era muy común en las plantaciones de café, en las fincas de café, en los cafetales del Valle Central, como a 1200 metros. Era muy común encontrárselo en el suelo. Y pues ahora que lo fui a buscar, pues me costó mucho. La verdad no lo encontré. Pues me pregunto qué habrá pasado. Tal vez aplicación de agroquímicos o quién sabe, ¿no? Antes era muy común. Muy bien, esta es la base del esporófito, donde se van acumulando las esporas. Y eventualmente ya en el ápice pues se liberan. El esporófito se rompe y se libera. El esporófito en antoceros también es nutricionalmente dependiente del gametófito, sin embargo puede realizar cierto grado de fotosíntesis. También tiene estomas en su superficie y también tiene eláteres. Como ya hemos visto, esta estructura sirve para liberar y dispersar las esporas. Muy bien. En el esporófito de antoceros se da lo que es un fenómeno de meiosis continua, que es único en las plantas. Entonces, la meiosis y la formación de esporas continúa de manera continua, y permanente, mientras exista el esporófito. Pues, continuamente se están pues, diferenciando esporas y continuamente se están liberando. En resumen, para caracterizar en general a los briófitos, se pueden reproducir asexualmente, ya habíamos visto, por fragmentación, por la producción de gemas, como en el caso de hepáticas. La célula huevo y el esporófito nunca dejan el gametófito. Son retenidos en el gametófito y especialmente el esporófito es dependiente del gametófito para su nutrición. Algunas especies, cuando maduran el esporófito y liberan las esporas, tienen un olor bastante desagradable que atrae moscas. Además son un poquito pegajosos y eso facilita, las moscas lo visitan, se les pegan las esporas, facilitan lo que es la dispersión de esporas. De hecho, la dispersión por viento es bastante eficiente. Ahora que me he dedicado a colectar material para el laboratorio la próxima semana y obviamente he explorado el patio de mi casa, me he dado cuenta que las mismas especies de musgos, pues son como 4 o 5, más una marchantia que me encontré, que la verdad no me la esperaba, son bastante comunes. ¿Y qué quiere decir? Que son comunes porque las esporas llegan a muchos lugares. La dispersión por viento en estos grupos es bastante eficiente. Algo también que es muy interesante y que es fuente de investigación en los briófitos es que son resistentes a la desecación y son plantas poiquilohídricas. Y eso de poder resucitar después de perder casi el total 100% de tu agua, tiene enormes aplicaciones para la industria alimenticia, para lo que es la conservación de alimentos, los viajes espaciales, ¿por qué no? La colonización de otros mundos. En fin, muchas aplicaciones. Además, los musgos son bioindicadores de contaminación ambiental porque son muy dependientes del agua externa, de la calidad, no solamente del agua, digamos, que puede correr a través del suelo, sino también del agua suspendida en la atmósfera, porque muchos musgos son epífitos y requieren de condiciones de alta humedad, son muy abundantes en bosques nubosos, y los bosques nubosos requieren de esas nubes cargadas de humedad y también de nutrientes
las plantas obtienen sus nutrientes de la atmósfera y si las atmósferas están contaminadas, pues no van a lograr sobrevivir. Pues son indicadores de calidad ambiental. Bueno, aquí hay algunas preguntas para discusión, no las vamos a discutir acá, si no se nos extiende mucho la clase, pero se las voy a dejar en la presentación para que ustedes las discutan, pueden traerlas a la sesión de laboratorio también. Por ejemplo, es una hoja de briófito equivalente a una hoja de angiosperma. Eso lo podemos discutir. Aquí no, pero más adelante se puede prestar para que ustedes hagan preguntas relacionadas o las mismas. Muy bien. Ahora vamos a entrar a hablar de las plantas vasculares sin semilla. Estos grupos son pequeñitos, no son muy abundantes, con excepción de los helechos. Vamos a ir un poquito rápido acá. Disculpe, una Recuerden que a pregunta. diferencia de los musgos briófitos, estas plantas sí desarrollan tejidos vasculares, o sea, xilema y floema, y por tanto pueden alcanzar un mayor tamaño, tienen mayor resistencia mecánica y pues mayor eficiencia en el transporte a larga distancia. Vean que son 4 filos, el filo xilotofita, el filo licófita, el filo esfenófita y pteridófita, que son los helechos. Apuesto todo el dinero que tengo aquí en mi bolsillo. Déjenme ver cuánto es. No tengo nada, pero igualmente lo hubiera apostado a que ustedes no conocen a los grupos que vamos a discutir, con excepción de pteridófitos, los helechos. El primero es Xylotum, especialmente Xylotum nudum, el filo. Este tipo de plantas son de tamaño pequeño, muy semejantes a Rhynia, tallos fotosintéticos, y estas estructuras esféricas que ustedes ven en el ápice de los tallos son los esporangios, no tienen hojas verdaderas. Xylotum nudum es una planta pues bastante sencilla. El filo está formado por 2 géneros, Xylotum y Temesipteris. Aquí tenemos a Xylotum, 2 especies. Nuevamente son plantas que en el pasado geológico fueron muy abundantes. En algunos casos, para algunas latitudes dominaban la flora. Ahora simplemente son plantas que son muy poco abundantes, que obviamente vienen en decadencia evolutivamente, en el sentido de que ya no están divirtiendo en nuevas especies, están muy localizadas, tienen tamaños muy pequeñitos. En realidad, pues, eso podemos decir que es un declive evolutivo. No tienen hojas ni raíces verdaderas, ya habíamos mencionado, los tallos son fotosintéticos y dicotómicamente ramificados, como en el caso de Rhynia, y hay tallos subterráneos que llamamos rizomas. Estas plantas van a tener protostela, eso quiere decir que el cilindro vascular, los tejidos vasculares, están organizados, por ejemplo, el floema formando un anillo alrededor del xilema y no tienen médula. La médula es un tejido que está formado por parénquima y que usualmente forma el centro de los tallos. Por ejemplo, en las plantas monocotiledóneas, en angiospermas. Y es una condición, digamos, ancestral, tener protostela. Bueno, filo lo vamos a encontrar en regiones tropicales y subtropicales y semejan a Rhynia, pero no hay relación filogenética, al menos no se ha demostrado. Rhynia pertenece a otro filo que se llama Rhyniophyta. Aquí podemos ver los esporangios en Xylotum. Y este es el ciclo de vida que vamos a revisar rápidamente porque nuevamente es una alternancia de generaciones haplodiploide típica, donde las esporas al germinar forman un gametófito. Este gametófito es bisexual, quiere decir que va a formar arquegonios y anteridios. Los arquegonios forman a la célula huevo, los anteridios a la célula espermática. Y aquí los anteridios tienen que nadar también para llegar hasta la célula huevo y fertilizarla, formar un cigoto. Este cigoto va a formar un nuevo esporófito, un embrión, luego un esporófito. Vean que al inicio el esporófito joven
está conectado y es dependiente del gametófito, pero este gametófito muere y se descompone. Y el esporófito se convierte, tiene vida libre y es independiente y además es la fase dominante. Aquí, a diferencia de los musgos, las hepáticas y los antocerotales, el esporófito es la fase dominante. Aquí tenemos la estructura, ¿verdad? Ya en el esporófito maduro se forman los esporangios. Los esporangios producen las esporas haploides que vuelven a ser liberadas al medio y se reinicia pues el ciclo. Esto es el filo Psilotófita, el género Psilotum. Otro grupo de plantas vasculares, también sin semillas, son los licófitos o licopodiófitos. También otra manera en que ustedes se lo pueden encontrar en la literatura, el filo Licófita, con aproximadamente 1200 especies, un poquito más de géneros, Licopodium, Cupercia, Licopodielas, Elaginela y Zoetes. Este es Licopodium. Vean que nuevamente semeja una plántula de pino. Igual, esta es otra especie de Licopodium, aquí ya formando los esporangios, y a veces son confundidos con plántulas de pino, ¿verdad? La gente dice, ah, qué bonito plantulita de pino. En realidad es una planta que pertenece a otro filo totalmente diferente, el Licopodium, en este caso. Y el Licopodium los vamos a ver en zonas altas en Costa Rica, usualmente asociadas a bosque nuboso, muy común en el Cerro de la Muerte. Incluso no hay ni que bajarse del autobús, porque en las laderas, a lo largo al lado de la carretera, ustedes ven esta especie como de hierba, y esto es un Licopodium, ¿verdad? En el pasado geológico hubieron árboles. El Licopodium nuevamente es muy diverso, pero actualmente son únicamente hierbas. En el pasado geológico hubieron, en el periodo carbonífero, por ejemplo, hubieron árboles que tenían hasta 10 centímetros de diámetro que desarrollaron madera, crecimiento secundario, cambio, raíces verdaderas, y actualmente están supeditadas a hierbas. Aquí tenemos un árbol de este filo, Lepidodendron, de los cuales obviamente nada más podemos encontrar fósiles. No desarrollan hojas verdaderas, se desarrollan lo que se llaman micrófilos, que se dan a partir de de primordios que se desarrollan en el tallo y que desarrollan una traza vascular. Pues aquí vamos a tener xilema y floema, pero no son hojas verdaderas como en el caso, por ejemplo, de las coníferas, principalmente las angiospermas. También en muchos géneros de licófita se ha desarrollado la heterosporia. Por ejemplo, en Selaginela e Isoetes, que son heterospóricos, o sea que van a producir dos tipos de espora. Una espora masculina, o micróspora, y una megáspora, o espora femenina. La micróspora genera al microgametófito, eventualmente a los anteridios, y la megáspora origina al megagametófito, gametófito femenino, que va a originar a los arquegonios. La heterosporia es una condición necesaria para el desarrollo de la semilla. Entonces, el género Selaginela tiene importancia evolutiva en este sentido porque muchos aspectos del ciclo vital de Selaginela se consideran como previos a lo que es la formación de la semilla, porque la megáspora, la que va a originar lo que es el rudimento seminal, eventualmente la semilla huevo, se retiene en el esporófito y es protegida por capas de células estériles. Todavía no podemos hablar de semilla, pero es como un punto muy semejante a lo que sería la formación de una semilla. Muy bien, aquí tenemos el ciclo vital del Licopodium. Comencemos, aquí se forma una tétrada de esporas. Estas germinan y producen un gametófito bisexual que tiene anteridios y arquegonios. Se da la fertilización de, célula huevo por parte de una célula espermática. Se forma pues un esporófito. El esporófito inicialmente es dependiente del gametófito. El gametófito muere. El esporófito tiene vida libre, forma un rizoma y da origen a una nueva planta. Esta planta va a tener ramas modificadas
cuyas hojas van a formar a los esporangios, lo que llamamos un estróbilo, una rama modificada que mantiene esporangios. Los esporangios van a tener, en este caso, pueden ser los microesporangios o los megaesporangios. Los microesporangios contienen a los microesporocitos. Los microesporocitos van a producir esporas que se liberan al ambiente. Ya pasó la mitosis, perdón. Y bueno, perdón, aquí nada más vamos a tener un tipo de espora. El Lycopodium es homospórico. Entonces no se forman megásporas, perdón. Solamente vamos a tener la formación de una espora, en este caso micrósporas, que se liberan por meiosis y nos generan al germinar un gametófito bisexual. Muy bien, ese es el Lycopodium. Selaginela también tiene otra característica y es que es una planta poiquilohídrica. Selaginela tiene potencial ornamental, como ustedes pueden ver, es una planta muy linda. También donde los micrófilos u hojas, entre comillas, están orientados en un solo plano. Da la impresión de que estas ramitas son aplastadas. Algunas de las especies de Selaginela generan iridiscencia, o sea, un color verde metálico. Y además se pueden desecar casi 100%. Selaginela es abundante no solamente en bosques nubosos, en bosques húmedos de elevaciones medias, sino también en el bosque seco. Y el arquegonio se desarrolla dentro de la megáspora. Es interesante porque la megáspora no va a formar un gametófito femenino independiente, sino que se retiene dentro del esporófito. Y semejante a lo que sucede en un óvulo, ¿verdad? Un óvulo, un rudimento seminal, es donde se desarrolla el saco embrionario y eventualmente la célula huevo. Semejante a lo que sucede, por ejemplo, en plantas con semilla. Entonces, es como un paso así intermedio entre lo que va a ser la semilla, pero nuevamente no se desarrolla una semilla per se. Aquí tenemos el ciclo vital de Selaginela. Vamos a ver qué podemos comentar de esto. Aquí sí se forman dos esporas diferentes, una megáspora y una micróspora. La micróspora genera un gametófito masculino que genera un esperma móvil y el arquegonio, perdón, la megáspora se mantiene dentro del esporófito, se mantiene retenida y produce lo que sería pues el gametófito femenino que tiene un tamaño muy pequeño donde se desarrolla el arquegonio y eventualmente la célula huevo. Eventualmente el esperma alcanza el arquegonio, se fusiona con la célula huevo, produce un esporófito y ese esporófito genera una nueva planta. Y se repite lo que es el ciclo vital de Selaginela. Muy bien, aquí podemos ver cómo el megagametófito o gametófito femenino se retiene dentro del esporófito y dentro de este megagametófito se forma el arquegonio. Entonces, se parece mucho a un movimiento seminal. Cuando veamos la reproducción en angiospermas y en coníferas, van a ver que la estructura es muy semejante. Muy bien. El otro género de esta filo, Lycophyta, es Isoetes, con 140 especies. Isoetes es una planta muy extraña. Primero que todo porque tiene crecimiento secundario, o sea, forma cambium, a pesar de que es una planta herbácea. Es una planta con fotosíntesis CAM, metabolismo del ácido crasulácico y absorbe CO2 por las raíces. O sea, aquí con Isoetes rompieron el molde. No tiene estomas. Los micrófilos, o sea, las hojitas, tienen lígula. La lígula es una proyección del tallo foliosa que evita que el agua entre en la base del micrófilo. Y además es heterospórico. La planta es acuática, también coloniza ambientes semiacuáticos, o sea, con agua estacional. Es verdaderamente bastante inusual, Isoetes.
Aquí tenemos el ciclo vital. No vamos a entrar en detalles en zoetes. Creo que se lo pueden analizar este diagrama en su casa. En realidad son bastante fáciles de leer. Igual en el caso de Quisetum. Quisetum, aquí vamos a ir un poquito rápido. Le llaman cola de caballo. Lo encontramos en Costa Rica en ambientes acuáticos, asociados a marismas, a pantanos, sitios que acumulan agua. Tiene únicamente crecimiento primario. Las hojas son muy pequeñitas y están aquí, no se ven, ¿verdad? A esta magnificación, pero son hojas muy, muy pequeñas que están agregadas en los nudos de la planta. Acumula, pues, sílice también. Y se usa en la herbolaria. Tiene, pues, importancia en la medicina tradicional. Si me preguntan para qué lo ocupan, ahorita no me acuerdo. Creo que es como para aumentar la ingestión de fibra, pero es común encontrarlo en los sitios que venden pues plantas medicinales. Ahora, Equisetum tiene una sifonostela y en la sifonostela, bueno, aquí tenemos una protostela, primero que todo, donde el floema viene a rodear al xilema. En la sifonostela vamos a encontrar una médula, aunque aquí, bueno, aquí lo tenemos, solo que se perdió parte de la médula. Tenemos anillos de xilema y luego floema en lo que es el tallo y el corte transversal del tallo de Quisetum. El ciclo vital lo podemos revisar si quieren, pero es bastante sencillo. Nuevamente, comenzamos con la germinación de esas esporas que son liberadas. Vean que no es que las esporas sean móviles, sino que están envueltas en eláteres. Los eláteres de nuevo sirven para dispersar a las esporas. Esas esporas van a generar un gametófito bisexual que va a producir anteridios y arquegonios. Los anteridios producen a los espermas biflagelados que fertilizan a la célula huevo, forman el cigoto eventualmente forma el esporófito es de vida libre, la fase dominante, el tallo subterráneo y se forman rizoides. También pues el tallo se puede ramificar, pero las hojas son muy muy pequeñas y están concentradas en los nudos. En los ápices de los esporófitos se forman estas ramas modificadas que llamamos estróbilos, que es donde se forman pues los esporangios. Los esporangios sufren meiosis y producen las esporas. Vean que en este caso estamos hablando de que Quisetum es homospórico, nada más produce un tipo de esporas y estas esporas están envueltas en eláteres que sirven para pues dispersar por el viento usualmente a las esporas de Quisetum. Bueno, nuevamente la diferencia entre protostela no tiene médula, tenemos al xilema rodeado por floema y en la sifonostela sí vamos a tener una médula en el centro de este cilindro vascular. La mayoría de las plantas vasculares semilla tienen protostela. Y bien, vamos a terminar hablando de helechos. Los helechos son más diversos que los grupos anteriores que ya habíamos mencionado de plantas vasculares sin semilla. Tienen más de 10,000 especies y han colonizado una gran cantidad de hábitats en todas las latitudes, desde desiertos, bosques lluviosos, hábitats terrestres, tenemos helechos acuáticos, son sumamente diversos. La mayoría de los helechos son herbáceos, no tienen, bueno, algunos se les llama helechos arborescentes, pero en realidad no forman madera, tienen crecimiento primario, no hay cambio. En el pasado geológico hubieron árboles que fueron helechos, estuvieron relacionados con los helechos actuales, pero actualmente todos son herbáceos y la mayoría tiene sifonostelas. Las hojas son hojas verdaderas, ya son megáfilas, no son micrófilas, son megáfilas. Y ya podemos hablar de una hoja con una estructura más compleja, con nervaduras más complejas, con una arquitectura vascular más compleja. Podemos hablar de
una diferenciación en el tejido fotosintético, en lo que es el mesófilo. Entonces ya estamos, y además que son hojas en su mayoría compuestas, que llamamos frondas. Pueden ser simples, ¿verdad? O también puede ser compuestas, si una hoja es compuesta, cuando la lámina se ha dividido en hojuelas. Los helechos se pueden reproducir por esporas y también, como ustedes lo saben muy bien, si son aficionados a los helechos, los pueden reproducir vegetativamente. Aquí tenemos un helecho arborescente. Pueden alcanzar algunos metros de altura, pero en realidad ese tallo está formado por fibras. La parte, digamos, de soporte mecánico del tallo son fibras. No podemos hablar de, por ejemplo, madera, la formación de xilema, como sucede en el caso de los árboles leñosos, como las coníferas, como muchas angiospermas leñosas. La forma de las hojas, como ya mencioné, es muy diversa y eso hace que los helechos tengan importancia ornamental significativa. Además, la forma como expanden la hoja tiene un término característico que se llama vernación circinada. Y aquí la hoja pues se va expandiendo desde la base hasta el ápice, ¿verdad? Esto semeja como el mango de un cello o de un violín, pero es la manera como no solamente el raquis de la hoja se expande, sino también sus hojuelas. Entonces es una manera pues bastante particular de expandir las hojas. El ciclo reproductivo sí lo vamos a ver un poquito de detalle, porque ustedes lo pueden ver en acción. Si tienen una maceta o con un helecho o en el patio de su casa o donde quiera que ustedes tengan un helecho, pueden ver parte de este ciclo vital. Esto comienza con la germinación de una espora haploide, que nos va a producir un gametófito, que en el caso del helecho tiene un nombre particular que se llama prótalo. Y este gametófito tiene forma de corazón. En la base, como en el centro, va a producir anteridios y arquegonios. Los anteridios producen a células espermáticas que son flageladas y que requieren del agua para alcanzar el arquegonio y fertilizar a la célula huevo. Aquí pasamos de la generación gametofítica a la esporofítica. Dependiendo de la especie de helecho, ustedes pueden ver el gametófito o prótalo con una lupa y se requiere mucha práctica para identificarlo. Si no van a ocupar, pues, un estereoscopio o una lupa con una magnificación, pues, fuerte. Muy bien, una vez que se ha formado el nuevo cigoto y se forma el embrión, ese embrión madura hasta formar un esporófito. Vean que el esporófito al inicio, como los demás grupos de plantas vasculares sin semilla, es dependiente del gametófito, pero luego adquiere vida independiente y forma un rizoma, un tallo subterráneo, que eventualmente genera lo que conocemos ya como el helecho, las frondas. Y esas frondas se convierten en hojas fértiles. En el embés, una parte inferior de la hoja, producen cúmulos de esporangios que se llaman soros. Cuando ustedes voltean una hoja fértil de helecho, ven estos como circulitos pulpulentos, van a ver que eso, bueno, es el soro, que tiene de hecho un tejido que protege a los esporangios, que se llama el inducio, y cada uno de esas bolsitas o esporangios van a formar esporas haploides que son liberadas, se rompe el esporangio, se liberan las esporas y se inicia todo el ciclo. Bueno, aquí está el vocabulario asociado. Hemos hablado del prótalo, hablamos del inducio. ¿Qué más quedó por ahí nuevo? Creo que era eso. Muy bien, vean que pues el esporangio de helechos tiene esta estructura que se llama ánulo y que se rompe por cambios en humedad y libera las esporas explosivamente. ¿Qué importancia económica tienen los helechos? Bueno, ornamentalmente son fuente de ingresos pues importantes. Costa Rica exporta helechos o exportaba. Yo creo que todavía sí lo sigue exportando. Cualquier persona que sea aficionada a la jardinería o la
horticultura, pues va a tener que lidiar con helechos, cómo propagarlos, cómo pues generar nuevas variedades, que esa es otra cosa que tienen los helechos que mutan muy fácilmente. Por alguna razón pueden generar, y eso la gente que ha cultivado helechos por un periodo prolongado, es como una observación anecdótica a través del tiempo, ve que la forma de la hoja cambia, ¿verdad? Y se genera una nueva variedad de helechos. Entonces, tienen esa capacidad de mutación. Los helechos arborescentes, como tienen tallos muy fibrosos, son sustratos ideales para otras plantas, como por ejemplo las orquídeas. Muchos remueven contaminantes gaseosos, estamos hablando de helechos principalmente acuáticos, también cierto grado de contaminación acuática. Se usan en medicina natural. Algunos tienen importancia, digamos, epidemiológica porque están asociados al cáncer gástrico, como el caso del helecho Pteridium aquilinum, que lo consume el ganado en ciertos parte del pasto y que está relacionado al cáncer gástrico en seres humanos. Sería interesante ver el compuesto activo que está asociado al cáncer. Ahí sí no me dio chance como de explorarlo un poco más. También los helechos, como ya mencioné anteriormente, durante el Carbonífero formaron bosques y por tanto son económicamente importantes. De acuerdo con Donald Trump, el carbón limpio, ¿cierto? Y formaron depósitos de carbón y este es un combustible fósil que actualmente pues se usa en algunas latitudes, pero no hay nada que sea parecido al carbono limpio. Carbono para que genere energía hay que quemarlo. Por tanto, ese carbono que estaba atrapado en ese mineral ahora es parte de la atmósfera y parte del proceso de calentamiento global. Bueno, esto era con las plantas vasculares sin semilla, las que se reproducen por esporas. Ya vimos los diferentes filos, el más importante son los helechos. Las plantas vasculares con semilla aparecieron hace 360 millones de años y actualmente tenemos dos grupos, las gimnospermas con semillas desnudas y las angiospermas que tienen las semillas encerradas en el ovario. Las más recientes son las angiospermas que todavía están en proceso de diferenciación, en proceso de evolución, en proceso de divergencia, en proceso de especiación. Están formando nuevas especies y representan a la flora dominante en la actualidad. Próxima clase vamos a hablar de gimnos y a ver cuánto logramos avanzar en angiospermas. El próximo lunes no tenemos clase porque ustedes tienen examen y nos veríamos el miércoles para hablar de musgos, hepáticas, serotales y gimnospermas. Y para eso vamos a usar un Padlet. Estamos en el proceso de ya terminar el Padlet. Yo espero que en principios de la próxima semana ya esté disponible porque es lo que vamos a usar para el laboratorio. Y bueno, terminamos con las angiospermas. Aquí tenemos un costus y aquí tenemos una pasiflora. Y no sé si tenemos preguntas. ¿Hay preguntas? Profe, con la clase entonces del miércoles haríamos el quiz a la 1 y cuando lo terminamos entramos con usted a la clase. Es correcto. Sí, los primeros minutos yo estaba pensando en comenzar la clase sincrónica unos minutos tarde, pero en realidad podemos comenzarla a la 1 y esperarlos para que ustedes terminen el quiz de entrada. El quiz sería solo con esta presentación. Perdón, no la vi. Lo del quiz sería lo de esta presentación, lo de hoy. Sí, sería la presentación de hoy. Valga la pregunta porque ya no entraría la materia. Bueno, es que no nos da chance. Yo estoy hablando de la próxima clase de gimnos, pero el lunes tienen examen, ¿cierto? Entonces no vamos a tener clase el lunes. Sí. Ok, entonces gracias. La materia, sí, que acabamos de cubrir. No sé si tienen más preguntas o tal vez lo paramos aquí la grabación. Profe, yo sí quisiera hacerle una pregunta. Sí, adelante. Con respecto a quería saber más o menos cuál es el objetivo de qué es lo que nosotros realmente necesitamos aprender de esta parte, porque son cosas
son cosas que tienen nombres muy complicados, que son como, entonces me Claro, gustaría, claro. Sí, vean, el curso de organismos en general les muestra la diversidad biológica, ujú, ¿verdad? Tal vez debí haber hecho esta aclaración, muy importante su pregunta, porque la idea es mostrar la diversidad de las plantas. Es mejor hacerlo en vivo, pero lamentablemente vamos a tener que hacerlo por Zoom. Y la idea es que asociado a esta diversidad necesitamos ese vocabulario común, ¿verdad? Eh, por el perfil profesional de ustedes, obviamente hay que darle más importancia a las angiospermas y a las gimnospermas. Y ahí vamos a pasar mucho tiempo en la parte de tejidos y estructuras. Entonces, mucho de lo que va a ser mi aporte o la parte que me toca en este curso se relaciona con mucha terminología. Y es que necesitamos esa terminología para tener un lenguaje común y también para mostrar la diversidad, ¿verdad? Porque no podemos hablar de la plantita tal que tenía un cosito rojo, ¿verdad? Que se conectaba con otro. No, necesitamos usar los términos botánicos. Lo cual, y de ahí la importancia de su pregunta, Susan, es que hay que llevar la materia al día, ¿verdad? Porque son muchos términos. Y si usted no los relaciona y no sabe para qué sirven, y llega el día del examen, y hay que ver eso, ¿verdad? El curso tiene su objetivo, es mostrar diversidad. Y para eso necesitamos la terminología, es como un mal necesario. Pero también yo le voy a dar, digamos, una parte de la respuesta a su pregunta, que es la que me piden los abogados, que yo diga, y es la siguiente, es que hay que aprender para la vida, ¿verdad? Entonces no hay que aprender como para pasar el curso porque de ahí es un requisito más si ustedes lo necesitan pasar porque de ahí hay que sobrevivirlo, no. Hay que aprender para de ampliar nuestros conocimientos y aunque no lo crean, mucha de esta información eventualmente ustedes en su vida profesional la van a poner en práctica. Ahorita no me creen, ¿verdad? Pero espérense unos añitos, ahí cuando ustedes terminen su programa, tal vez dentro de unos 2, 3, 4 o 20 años, no mentira. Como pueden ver, yo tengo un sentido del humor un poco extraño, entonces tienen que lidiar con eso, lo siento. Pero en realidad, estudiantes que han tomado el curso y que se han graduado y que ya trabajan, pues de vez en cuando me contactan y me hacen una pregunta. Y lo interesante es que ellos usan ese vocabulario que aprendieron en el curso dentro de su vida profesional, ¿verdad? Entonces, tal vez es una respuesta larga a una pregunta corta. No sé si le respondí su pregunta. no, no, profe, yo, o sea, es que digamos, cuando se trata de estas clases virtuales y demás, yo siento que a veces es un poquito complicado como aterrizar qué es lo que nosotros realmente necesitamos aprovechar del curso. Claro, Eh, y se lo digo, o sea, yo estoy en esto porque quiero aprender. Eh, entonces, lo que quiero saber, digamos, de esto, entonces, o sea, me enfoco en terminología, en reconocer estructuras, esto es lo que necesito de esta materia. O, su pregunta es muy válida, Susan. No quiero que se lleve otra impresión. Esa sí es totalmente válida, ¿verdad? Porque de ahí, la pregunta es cómo estudio para el examen, que es lo relevante, ¿verdad? Eh, Pasa lo siguiente, la parte de ciclos de vida. Simplemente entender qué sucede, por ejemplo, de briófitos a plantas vasculares sin semilla y de ahí a gimnospermas y angiospermas. Digamos, ¿cuáles son los cambios en el ciclo de vida? Un ejemplo, en los briófitos, el gametófito es dominante. Pasamos a las plantas vasculares y ya es el esporófito. sí, ya, Pasamos de las plantas vasculares sin semilla a las plantas con semilla, el desarrollo de la semilla es determinante, ¿verdad? Y en el caso de las angiospermas, además de la semilla, ya tenemos la interacción con otros organismos como dispersores, polinizadores, una de las razones por las cuales es tan diversa, ¿verdad? Este grupo.
Entonces, la terminología, por ejemplo, el detalle de los ciclos de vida, lo necesitamos saber en términos generales, como en términos de tendencias evolutivas más que todo, porque eso es inherente a la diversidad de estos grupos, ¿verdad? Porque algunos grupos son tan poco diversos en la actualidad comparados con otros grupos, ¿verdad? Entonces, sí, es una pregunta así de estrategia de cómo estudio para este parte del curso, ¿verdad? Que es muchos términos, cuáles son los términos relevantes. Por ejemplo, una tendencia que vamos a ver es la reducción en el gametófito, que sucede, por ejemplo, en coníferas y en angiospermas, y también en plantas vasculares sin semilla, en relación con lo que sucede en los briófitos, ¿verdad? Pero para esto sí es necesario que ustedes sepan qué es un gametófito, qué es un esporófito, etcétera. Para tener estas discusiones, digamos, de un poquito más de alto nivel en los temas que más importan. Usualmente, y yo creo que no es una mala práctica, después de cada clase, lo que yo hago es subirlas a YouTube y en el mediación pongo un pequeño resumen en Word, ¿verdad? Entonces, es una práctica que yo he seguido con estas clases virtuales para orientarlos más y también darles algunos recursos, porque la materia es muy amplia y de esto hay libros de libros, pero para esta parte del curso les voy a poner un librito que yo creo que es muy útil, que les va a ayudar y se los voy a poner en mediación y en el archivo Word que les voy a subir están esas instrucciones. Bueno, profe, muchas gracias y le agradezco sacar el ratito para explicarme un poco porque uno se aturde cuando ve, cuando ve tanta cosa Sí, y sí, yo todo los son, entiendo. son Yo he cosas estado de nuevas. ese lado y nuevamente, nada más quiero ponerle la perspectiva de que ahorita eso ustedes no lo ven, pero más adelante, cuando ya estén en sus actividades profesionales, porque la vida da muchas vueltas, ustedes pueden hacer cosas muy, digamos, diferentes, ¿verdad? De ahí un estudiante una vez recientemente me hizo una pregunta porque tenía creo que era una cría de tilapia, y tenía un helecho que le estaba dando problemas porque estaba dominándole las piscinas y quería ver cómo lo podía controlar y para eso es necesario manejar un poquito la parte terminológica de la biología de los helechos. Conste que esto es muy básico, ¿verdad? Porque helechos es todo un planeta, ¿verdad? Pero lo que le quiero decir es que eventualmente ustedes van a usar esta información, aunque no lo crean. No, profe, yo sé que es parte del plan porque, porque nos va a servir, pero digamos, eso es lo que yo quiero saber, como para en qué enfocarme, qué cosas son las que realmente voy a necesitar más adelante y para recordar, porque uno ya no Sí, tiene tanto espacio en la y cabeza, profe. sí, nada más recalcarles que para eso estamos. Si ustedes tienen preguntas o tienen algo que no les ve el sentido, pues que me contacten, ¿verdad? Por correo electrónico o me mandan un WhatsApp. Recuerden que yo les pasé mi número de teléfono también, ¿verdad? También si están así en modo pánico, me llaman. Bueno, Gracias, muy amable. claro, vamos a terminar acá para que no se nos haga